años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en el Vaticano. Estos son los hechos. El Papa Francisco aprobó la modificación del Catecismo Católico al declarar la pena de muerte como inadmisible, pero además confirmó el compromiso de la Iglesia para abolir su aplicación en todo el mundo. La pena de muerte es inadmisible por cuanto grave haya sido el delito del condenado. Es una ofensa a la inviolabilidad de la vida y a la dignidad de la persona humana. El debate: ¿qué efectos puede generar en el mundo esta decisión de la Iglesia Católica? Esta medida será adoptada por países que aún aplican la pena capital como castigo. ¿Cómo se podría tomar en naciones donde la mayoría de su población no profesa la religión católica? Pues hoy vamos a discutirlo y de esta manera comenzamos el programa. Bienvenidos. Por décadas, varios pontífices de la Iglesia Católica han impulsado varias medidas con el objetivo de abolir la pena de muerte en el mundo. Hoy el Papa Francisco ha dado ese primer paso para hacer realidad el anhelo y ha decidido modificar el Catecismo Católico declarando inadmisible la pena capital. La Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. Esta decisión modifica el artículo 2267 del Catecismo Católico que permitía este tipo de métodos. Recordemos que decía: la enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas. Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. La medida anunciada por el sumo pontífice surge en medio de un histórico debate, pues en varios países del mundo la pena de muerte sigue siendo una alternativa para castigar delitos. La pena de muerte es legal en 57 países del mundo. De acuerdo a cifras oficiales, solo en el 2017 se registraron un total de 993 ejecuciones en 23 países y un total de 22.000 personas condenadas en espera de la pena capital. Las naciones con mayor número de ejecuciones son China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán, que superan entre los 5 el 90% del total mundial, seguidos por Egipto, Somalia y Estados Unidos. Vamos a debatir ese tema, pues el Papa siempre ha dado de qué hablar, sobre todo el Papa Francisco, y nos acompaña el obispo Francisco Duque. Él es obispo de la Iglesia Episcopal Anglicana de Colombia. Obispo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. Y está con nosotros Lorenzo Palomares, él es abogado constitucionalista, desde Miami está con nosotros. Lorenzo, un gusto tenerlo también, bienvenido. Buenas noches, Andrea. Gracias otra vez por tenerme una vez aquí en tu programa. Encantada. Sin duda, sentemos posiciones, obispo, si le parece. ¿Es lógico, es lo que hay que proponer, como lo hizo el Papa Francisco al decir que es inadmisible la pena de muerte? Claro que sí. Es de natura, porque la vida humana hay que respetarla. Y el Papa ha dicho que la dignidad de la persona humana hay que respetar. Y lo que han hecho las leyes y los estados es precisamente castigar y utilizar la misma ley del derecho romano, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y creo que la Iglesia y el Papa ahora han dado un paso tremendo. El solo hecho de que el Papa lo diga y que lo saque del bosquejo feo del Catecismo Católico Romano ya es un hecho significativo y muy importante en la vida de todos los cristianos a nivel mundial, y tendrá repercusiones, y esto va a tener repercusiones en todo contexto. Lorenzo, bienvenido de nuevo, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su posición frente a lo que ha dicho el Papa, que hay que abolir la pena de muerte? Bueno, Andrea, en Estados Unidos nosotros tenemos una teoría jurídica que es la separación del Estado y la Iglesia. O sea que todo lo que venga a decir el Papa, aunque yo soy católico, no tiene nada que ver con la justicia dentro de los Estados Unidos.
Y en Estados Unidos la pena de muerte está tanto en la mayoría de los estados como al nivel federal, en todos los estados y sus territorios. Yo personalmente he defendido 6 casos de pena de muerte. Lorenzo, y entremos entonces a eso. Si el Papa Francisco, incluso ya lo dijo él frente al Congreso de los Estados Unidos, esto fue en septiembre del 2015, en un histórico discurso ante las 2 cámaras, él dijo, cada vida es sagrada. Y lo dice ante el Congreso de Estados Unidos con un mensaje, Lorenzo, sin duda muy fuerte, porque veíamos los países que tienen pena de muerte en el mundo, algunos dictaduras, sin duda alguna, y bueno, y está Estados Unidos que todavía en algunos estados tiene esta pena de muerte. ¿Podría las palabras del Papa interferir o inferir o hacer mella en la forma en que Estados Unidos ve el tema de la pena de muerte? Lo que pudiera ser las palabras del Santo Pontífice es tratar de influenciar en los jurados en Estados Unidos, que tú sabes que aquí no es el juez el que da la pena de muerte, la tiene que dar unánimemente el jurado, 12 miembros de un jurado, y todos los 12 tienen que estar de acuerdo a dar la pena de muerte. Obispo, ¿qué tanta injerencia podría tener? Y es difícil. Sí, podría tener el Papa, pues no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, porque aparte han dicho que la Iglesia se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. Y no tiene que ver solo, como dice Lorenzo, el Estado y la Iglesia, en la mayoría de países son 2 cosas distintas, pero tendría que inferir directamente en las leyes de un país. La voz del Papa va a tener mucha influencia. Y yo no estoy de acuerdo con Lorenzo, porque uno de los estados, que es la Florida, en Jacksonville, o cualquier, usted puede mirar el panorama histórico en los diferentes países donde aplican la pena de muerte, cómo se han conmutado las penas de muerte ahora, a pesar de haber sido sentenciado a pena de muerte. Los mismos gobernantes de los Estados Unidos la convalidan, en el sentido, la convalidan y la dan o la perdonan y la conmutan por cadena perpetua. Pero la voz del Papa, sin lugar a dudas, va a tener mucha repercusión, no solo en los Estados Unidos, sino en todos los países del mundo, aún en los países comunistas. Muchas veces, hace poco, un colombiano iba a estar en pena de muerte en China y la conmutaron, lo deportaron y está pagando su pena en Colombia. Es decir, que ya los países, a pesar de que la legislación civil nada tiene que ver con la moral, la ética y las buenas costumbres de la Iglesia, pero todos los países están de acuerdo que la pena de muerte no es la mejor opción, no es la reivindicación de un delito ni la justificación de una pena en contradicción al victimario, víctima y victimario. Lo que yo sí puedo decir es que en Colombia, por ejemplo, si eso se aplicaría, no todos los tribunales son justos y no todas las sentencias o las decisiones de los jueces están encajadas dentro de la norma jurídica que realmente pueda dar una sentencia tan grave como esta. Muchos casos hemos visto en donde ejecutan a una persona y al cabo de los años se dan cuenta que esa persona nada tuvo que ver con el crimen, que no estuvo en el momento en que se aconteció o se dio el hecho, o que simplemente circunstancialmente pasó por allí y se le adjudicó el crimen, pero nada que ver con la situación real de la víctima. Con esa perspectiva, Lorenzo, ¿en qué ha aportado la pena de muerte, en este caso, por ejemplo, a Estados Unidos? Bueno, fíjate, la pena de muerte, contrario a lo que dice el arzobispo, y entiendo lo que él dice, y no tengo moralmente diferencia de opinión con él, pero como abogado sí creo en la pena de muerte como una forma de tratar de prevenir ciertos delitos graves que existen a través del mundo, y es una forma de prevenir el delito. Yo por mi parte, aunque como abogado creo en la pena de muerte, nunca he visto un caso como abogado que merezca la pena de muerte. Siempre hay unos temas que mitigan la razón por la cual aplicar la pena máxima capital. En Estados Unidos la tiene que dar el jurado, no la puede dar el juez. Yo por mi parte, hace unos 15 años, 17 años atrás, tuve la oportunidad de revocarle la sentencia de pena de muerte a una persona aquí en la Florida.
que llevaba 26 años para ser ejecutado y me siento muy contento de poderlo haberlo hecho en aquel momento. La pregunta de hoy para nuestros invitados y nuestra audiencia también es la siguiente en @NTN24Zoom, @AndreBernal26, mi cuenta personal, es si usted está de acuerdo con que se elimine la pena de muerte en el mundo como lo plantea el Papa Francisco. El hashtag de hoy es Zoom pena de muerte. Obispo, tiene que ver sin duda alguna solamente con la creencia pues religiosa, católica, el de preservar la vida, o cuando el Papa dice algo como esto, tiene estudios que puedan poner contra la pared a la pena de muerte en este caso y refutar, por ejemplo, lo que dice Lorenzo, de qué ha servido, de qué sirve la pena de muerte en el mundo, a violadores de niños, por ejemplo, obispo, a violadores de mujeres, a pedófilos, a gente que tiene tratas de mujeres en el mundo, y la gente dice tenemos que ser más fuertes con la ley. La pena de muerte no es la solución a la reivindicación de un delito. Y yo no estoy de acuerdo con Lorenzo porque cuando uno estudia derecho penal, yo también soy abogado, el intercrímenes, todo el preparativo del criminal está enfocado en hacer daño y el hacer ojo por ojo, en castigarlo con la muerte, no va a tener ninguna reivindicación para las víctimas. Entonces la pena de muerte no es la solución. Si la pena de muerte fuera la solución y la pena de muerte se ejecutara, pues sería muy peligroso porque en las dictaduras cualquiera que se alce contra el dictador o por cualquier razón que no sea de espionaje, de guerra o circunstancias muy puntuales, cualquiera podría ejecutar a su adversario para sacarlo del paso. Creo que hay estudios científicos, psicológicos, antropológicos, filosóficos y de derecho penal que estudió Lombroso por muchos años, que la pena de muerte no es la solución para castigar a la víctima. Yo creo que para castigar al delincuente. Yo creo y estoy seguro que hay que buscar medios de resocialización. Y esto tiene que ver con la moral también, eso tiene que ver con la moral porque mientras no hayan procesos de resocialización en las prisiones y en las cárceles, pues el criminal va a salir a hacer lo mismo. Entonces, ni para los pedófilos, ni para los violadores, ni para los de cuello blanco, ni para los dictadores, creo que la pena de muerte no es la solución. Lorenzo, volvamos al tema entonces legal. ¿En qué ha funcionado poner la pena de muerte? Es decir, si hay pena de muerte, ¿para qué tipo de delitos esos delitos han costado bajo la historia que han bajado o han dejado de suceder porque hay pena de muerte en un país? Mira, la pena de muerte en Estados Unidos no se le da a los pedófilos ni a nadie que no haya matado a nadie. Tienes que ser a nivel estatal. Acuérdate que nosotros somos una república tipo romana y somos 50 estados con unos territorios no incorporados y cada estado se rige y es autónomo y soberano, pero generalmente la pena de muerte nada más que le aplica a aquellos que han matado con premeditadamente y deliberación y alevosía y han quitado la vida de la víctima. Tiene que ser un asesinato en primer grado con factores premeditados, armas, no puede ser un delito pasional y a nivel federal tiene que ser involucrado un oficial de la ley o un oficial de paz o ocurrir dentro de una de las bases militares de los Estados Unidos, que son pocas. Eso es bien limitado, no es abierto para cualquier delito ni nada que eso. Eso en Estados Unidos, pero obispo, en países veíamos como Irán, como China, que también vive en dictaduras, no es tan claro. Es alguien que traficó con drogas, pena de muerte. Alguien incluso que se robó algo, hay pena de muerte. A tantos latinoamericanos que están en esos países condenados a pena de muerte sin tener un acceso a una justicia. Exacto, entonces la pena de muerte es injusta desde el punto de vista de que se le aplica solo por la etnia, por el color, por tintes religiosos o políticos. Por ejemplo, en Estados Unidos
no hay equidad en las sentencias y en las penas. Si el delito lo cometió un negro, entonces tiene una pena, pero si lo cometió un blanco, un hispano, viene otro tipo de pena. Entonces, no podemos hablar con el mismo rasero para todos. Igual, acabas de decir tú, en China, quien lleve droga o trafique con droga, viene la pena de muerte, y esa no es la solución. Pienso que los estados tienen que cambiar, porque no vivimos en un mundo de muerte, sino en un mundo de vida. Y cuando el decálogo dice, no matarás, cuando Jesús dio esa orden, no matarás, en los 10 mandamientos, era buscando que la justicia no fuera la pena de muerte, sino que las justicias y las penas fueran alternativas, bien sea en prisión o restaurativa, como lo estamos viendo nosotros ahora aquí, o cualquier otro tipo de pena. Cuando uno habla con una víctima, dice, ¿qué quiere el victimario? ¿Quiere que lo mate? Dice, no, yo quiero saber por qué lo mató, en qué circunstancias. Y ese es el proceso de reconciliación que estamos viendo nosotros en Colombia y que vamos a trasegar durante estos próximos años en el proceso de paz que hemos iniciado, pero que viene a complementarse y a aterrizarse en la reconciliación. Entonces hablamos de perdón, de reconciliación. Ya no hablamos de pena de muerte, de víctima y victimario, sino cómo podemos integrarlo dentro del tejido social. Hablamos hoy de la pena de muerte, luego que el Papa Francisco pues ha dicho que se debe abolir por completo, que declara inadmisible la pena de muerte. Y no solo ha sido el Papa Francisco, la Organización de Naciones Unidas lo ha dicho, Amnistía Internacional lo ha dicho, Human Rights Watch, también defensores de derechos humanos están en esta posición. Han instado a países del mundo a que aplican la pena de muerte, a que eliminen esta misma de manera progresiva. La pena de muerte no tiene ningún lugar en el siglo XXI y me parece que podría decir de manera segura que el derecho internacional requiere por lo menos la progresiva abolición de la pena de muerte. Lorenzo, con esto se podría pensar que no tiene que ver solo con una cuestión religiosa ni de separar el Estado del Estado de la Iglesia, sino que todas estas organizaciones que velan por los derechos humanos tienen una preocupación sobre el tema de la pena de muerte. Y es válida, pero fíjate, en Estados Unidos, para tú hacer una pena de muerte, primero tiene que haber un juicio en los méritos, donde un jurado de tus ciudadanos, de tus iguales, tiene que determinar primero que eres culpable, va más allá de dudas razonables. Y después viene un segundo juicio, donde se presentan los atenuantes y los mitigantes de cada uno de los del defendido, para ver si ese mismo jurado que ya lo encontró culpable de asesinato le va a implicar la pena de muerte unánimemente. Y yo aplaudo al obispo, aunque difiero de su criterio. Yo no creo que él entiende las guías de sentencias que tenemos nosotros en los Estados Unidos, pero yo creo que su retórica y su posición ayuda a que esa gente, sobre todo aquí en Estados Unidos, cuando tú vas a ser enjuiciado por unos iguales a ti, ayuda a que no venga la pena de muerte y esos jurados no den la pena de muerte como castigo. Pero en nuestra jurisdicción es el jurado, no es el juez el que determina si hay pena de muerte o no hay pena de muerte. Y viene un segundo juicio donde se presentan los atenuantes y los mitigantes de todas las cosas, y se decide otra vez unánimemente si se da la pena capital o no. Y todos tienen que estar de acuerdo, no solo mayoría, tienen que ser los 12 que encontraron culpabilidad, los 12 tienen que decir tiene que la sentencia de ejecución o que la pena capital. Y después empieza un proceso de apelativo inmenso, que en el caso primero que yo hice duró 26 años cuando salió mi cliente absuelto, porque hubo un defecto en el proceso debido de ley. ¿Hay, Lorenzo, una forma humana de ejecutar? Porque creo que también esa es la raíz del asunto, que es inhumano lo que se está haciendo, no solo el hecho de la pena de muerte, sino la manera como se hace. Sí. ¿Hay una forma humana de hacerlo? Sí, ya en los Estados Unidos la electricidad no se utiliza para ejecutar a nadie.
Es más, nosotros tenemos la 8ª enmienda a la Constitución Federal que dice que la sentencia no puede ser cruel y inusual. Generalmente la pena capital aquí lo hacen los estados a través de una inyección. Primero duermen a la persona y después la ejecutan. La anestesian y después le aplican unos químicos y que para el corazón. ¿Hay una forma humana, obispo? De ninguna forma. Cuando uno ve esas películas del tiempo nazi, lo colocaban en una silla eléctrica y era aterrador ver cómo la gente moría. Ahora son con inyecciones letales, sí, es cierto, como si fuera un paliativo, la persona la duermen y la inyectan, pero es que fuera de todo este contexto en donde la Iglesia había colocado en el catecismo la pena de muerte y dice que por razones históricas o por, dice la primera parte del catecismo, que por tradición de la Iglesia, Pío XI y Pío XII la ponían muy cruel. Juan Pablo II dosificó la norma y la puso como más suave. Ahora el Francisco la saca del contexto del catecismo, pero lo que yo quiero resaltar en todo esto es que le está pidiendo perdón por todas las atrocidades que hizo la Iglesia en el pasado. Recordemos solo la Inquisición, cómo fue la Inquisición de tremenda y de difícil que nosotros la vivimos acá, y cómo la Iglesia durante años apoyó y patrocinó esta forma cruel. Ya pleno siglo XXI, vida moderna, ya la pena de muerte no tiene razón de ser. ¿Creen ustedes, Lorenzo, que finalmente el mundo irá dialogando, debatiéndolo como lo estamos aquí, que no es la primera vez, frente a esto, una vez que el Papa Francisco lo ha puesto sobre la mesa? Yo creo que sí, Andrea. Yo creo que el problema de la pena de muerte es que hay otros países que la utilizan demasiado rápida. Tú no puedes coger un pedófilo y aplicarle una pena de muerte. Es más, aquí hasta castrarlos es ilegal porque viola la 8ª enmienda de la Constitución. Yo sí creo que mundialmente hay muchos tiranos, lo estamos viendo en Venezuela, como los gobiernos sin un juicio, sin derecho, le quitan la vida al ciudadano, y ahí vienen los derechos fundamentales de humanos que tienen que ser juzgados. Pero en nuestra sociedad tiene que ser juzgado, encontrado culpable más allá de dudas razonables, y después en la parte de la sentencia, mira, el mismo monseñor pudiera venir en un caso particular y hablar de cómo él conoce a la persona, los análisis que le hizo en su capacidad de monseñor o sacerdote o cura, y puede desarrollar el mismo tema que está desarrollando en este programa para tratar de convencer a esos 12 miembros del jurado de que no den la pena capital. Eso es lo que difiere el sistema norteamericano al mundo, porque yo en un caso de pena de muerte cojo el teléfono, llamo al monseñor y le digo, hágamele a mi cliente un trabajo de interrogarlo, mire la vida que ha vivido, y le permito en la sentencia, en la parte del juicio de sentencia, traigo al monseñor y permito que monseñor diga lo que él encontró de mi cliente y por qué la pena de muerte no debe de ser aplicada. Y ese es el sistema de nosotros, pero ese no es el sistema de todo el mundo. Y ahí es lo que nosotros nos diferenciamos, porque yo digo que creo en la pena de muerte, aunque como abogado no he visto el caso que merezca una pena de muerte todavía. Y con eso voy cerrando, obispo, ¿qué realmente, a más de lo que ha dicho pues hoy el Papa, puede hacer para alinearse a los gobiernos y a las leyes, sobre todo? Porque aquí lo que toca es cambiar leyes. Vea, sin lugar a duda,
déjeme decirle que la Iglesia Episcopal y la Comunión Anglicana han dictado muchas resoluciones en contra de la pena de muerte. Hemos hecho incidencia en el gobierno de los Estados Unidos contra la pena de muerte. Hemos trabajado ese tema de la pena de muerte. Hemos visitado a los prisioneros en las diferentes cárceles y hemos hecho el acompañamiento pastoral. Yo estoy hablando con conocimiento de causa y creo que el Papa empezará ahora y la Iglesia de Roma y todas las iglesias cristianas empezarán ahora a hacer más incidencia dentro de los gobiernos. Si bien el gobierno de los Estados Unidos, la política criminal de los Estados Unidos, que es anglosajona, es muy diferente a la romana, que es la que nosotros utilizamos, o la latina, no justifica la pena de muerte ni en un lado ni en el otro, ni en el gobierno o en el régimen anglosajón o en el gobierno o régimen de Justiniano. Así que cualquiera que sea la razón, la pena de muerte no se justifica y creo que ahora iniciamos una campaña mucho más fuerte contra la pena de muerte como la única alternativa de castigo para el criminal, buscando penas alternativas y castigos alternativos. Obispo Francisco Duque y Lorenzo Palomares, abogado constitucionalista, nos acompañaron hoy en este debate. Soy Andrea Bernal y nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por su compañía.